Buenos días a todos y bienvenidos a mi canal. Y como siempre vamos a hablar de salud activa. Y vamos a hablar en concreto hoy del frío. ¿Os acordáis? En el anterior vídeo os hablé de los estímulos, del principio de adaptación, de subir el nivel de adaptación en la vida en general. Y os había comentado que un pequeño estímulo fuerte en una cantidad de tiempo muy pequeña y con un buen tiempo de recuperación después nos elevaba nuestra capacidad de adaptación. Y cuando se hablaba de estos estímulos, se hablaba, como os dije, del ayuno, por ejemplo, del calor y también del frío. Pues exactamente hoy vamos a hablar del frío. El frío es algo básicamente algo muy desagradable, ¿no? Cuando tenemos frío, el primer instinto que tenemos es abrigarnos, ponernos algo o cambiar de lugar, ir a un lugar donde hay calefacción. En fin, no lo vivimos como algo positivo, es algo del que nos tenemos que proteger. Es algo que nos crea un malestar interno. Pues imaginaros que este malestar, si se puede generar a la justa medida, puede ser muy bueno y muy saludable. Y el problema es que hoy mismo todo el mundo está acostumbrado a la comodidad. Hoy mismo no podemos quedarnos con frío. Hoy mismo a la mínima nos abrigamos. Y el problema es que ponemos siempre más débil nuestro sistema inmunitario y inmunológico. Y cuando nuestro sistema inmunológico se pone más débil, lo que pasa es que se genera enfermedad. Y esto no está bien. Entonces hay que actuar de manera diferente. Es verdad también que la tecnología hoy mismo nos da una pérdida de capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque la tecnología es igual a calefacción, la tecnología es igual a calculadora y cada cosa que no permitimos que haga nuestro cuerpo, pues la perdemos a lo largo del tiempo. Es decir, para explicarme claramente, si tenemos un pequeño defecto de vista y tenemos que leer un libro y a la mínima nos ponemos unas gafas siempre más graduadas, pues nuestra vista va a bajar siempre más. Hay que entrenar este sistema esta capacidad de adaptación. Este es donde quiero llegar. Antes, por ejemplo, hablando de hace décadas, vamos a decir que el calor, por ejemplo, era una recompensa. Después de un día de trabajo en el campo, se llegaba en casa, se preparaba una buena comidita y la gente se abrigaba, se cogía una ducha. A veces no había tampoco agua caliente, así que, pero espero que me entendéis. Ahora mismo todas estas cosas se han perdido, o sea, esto se ha vuelto anormal, o sea, la comodidad es algo normal, no es algo puntual. Pues mi consejo es estresar vuestro cuerpo puntualmente, sin sobrepasar vuestra capacidad de adaptación, porque esto crearía un estrés demasiado grande para que vuestro cuerpo pueda integrarlo, pero sí en pequeñas dosis. Os voy a explicar, pero qué pasa con el frío. Cuando tenemos frío, mucho frío, hay una hormona que se crea, que es una neurohormona, y es la noradrenalina. Esta noradrenalina es una hormona que se encarga de varias cosas, como por ejemplo, la más importante, el humor. Nuestro humor, nuestra vigilia, nuestra atención y toda la función mental en general. Entonces, imaginaros qué importante es esta neurohormona. Y también se ocupa de todo lo que es vasoconstricción. Entonces, para integrar más este concepto, vamos a hablar del frío y del calor de manera general. Si me pongo debajo de una ducha fría, hay una vasoconstricción periférica y toda la sangre desde la periferia se va hacia el interior, va a irrigar nuestros órganos. Entonces, esto es muy interesante también para la función orgánica. Al revés,
cuando nos tomamos una ducha caliente, la sangre, perdón, desde el interior, desde nuestras vísceras, desde nuestros órganos, se va hacia el exterior. Entonces, las dos cosas, vamos a ver más adelante con el calor, porque habrá un vídeo específico por el calor, pero las dos cosas son muy interesantes. Hoy nos vamos a concentrar en el frío. Lo más importante es que esta exposición al frío, entonces, por ejemplo, hablamos de una ducha fría por la mañana, por ejemplo, sé que todo el mundo se va a asustar, pero si tenéis la posibilidad de probarlo y os animáis un poco, vais a ver resultados a la larga que os van a animar mucho más, a intentar muchas más cosas. Pero os decía, una ducha fría de poca duración, estamos hablando de entre 20 y 30 segundos según vuestra capacidad de adaptación, pero de agua bastante fría, estamos hablando de entre 10 y 15 grados, pues esto daría una gran liberación de noradrenalina. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque se vendrían a crear, gracias a esta noradrenalina, algunas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico y son las CSP cuando hablamos de agua fría y la HSP cuando hablamos de agua caliente. Entonces, estas proteínas son muy útiles para todo lo que es regeneración neuronal. Es decir, que cada neurona, algunos de vosotros a lo mejor lo saben, pero lo explico de manera muy rápida, están en colegamiento con sinapsis. Pues estas sinapsis neuronales a veces están dañadas o son de mala calidad debido al estilo de vida, debido a la edad, al envejecimiento y otras cosas más. Y entonces, esta creación de noradrenalina con producción de proteína CSP hace que se destruyan completamente las sinapsis de mala calidad y que se vayan regenerando nuevas sinapsis totalmente nuevas, entonces, y que permitirían un flujo neuronal mucho más activo y de mucha más calidad. Algunas sinapsis a veces se dañan por enfermedad, por envejecimiento y demás cosas. Pues esta noradrenalina es muy interesante porque al producir estas proteínas CSP, proteínas de choque térmico, van a destruir todas las que son las sinapsis dañadas y van a reconstruir sinapsis nuevas. Entonces imaginaros cuánto puede ser interesante e importante que esta neurohormona circule en nuestro cuerpo. Otra cosa que podría decir, por ejemplo, es que dicho esto, podemos también afirmar que la producción de noradrenalina y entonces la exposición al frío de manera moderada, como os he explicado antes, iría bien también para todo lo que es enfermedad cardiovascular y enfermedad o prevención, que me gusta aún más, y para todo lo que es enfermedad neurodegenerativa. Así que muy interesante. Otra función muy importante sería, por ejemplo, para bajar la inflamación. La exposición al frío es muy importante para bajar la inflamación. Vamos a ver, cuando se habla de inflamación, siempre hay una connotación negativa. Una inflamación es algo que el cuerpo crea para resolver un problema. Entonces, a veces hay que bajar la inflamación, a veces no. Nosotros nos centramos en los momentos, en las situaciones donde la inflamación hay que pararla. Si vamos a ver, cuando hay una exposición al frío, hay entonces un subidón de noradrenalina, pero hay también una cosa muy interesante, que es un bajón del cortisol, que es otra hormona que es muy presente, omnipresente, os puedo decir, cuando hay inflamación, sobre todo inflamación crónica. Por ejemplo, para que entendáis esto, no sé si habéis pensado nunca en los nadadores que nadan en el mar, de natación de larga distancia. Pues esta gente, yo he tenido la ocasión de hablar con ellos, con algunos de ellos, y nunca tienen dolores, tienen una recuperación increíble a nivel muscular y nunca tienen inflamación. ¿Y esto por qué? Porque el agua del mar, a menos que no se nada en el Caribe, siempre tiene una temperatura que no es alta, siempre estamos hablando de entre
unos 12 y 15 grados, 12 16 grados, algo así. Así que muy interesante, por ejemplo. Y esto hace que generen más glóbulos blancos y más linfocitos, entonces que haya un subidón del sistema inmunitario, al revés. Otra cosa muy interesante es la termogénesis. Cuanto más frío hay hacia el cuerpo, a nivel fisiológico, más el cuerpo va a generar calor. ¿Qué significa? Que si nosotros al primer frío nos abrigamos, esta termogénesis nunca va a pasar y vamos a tener siempre más frío. La cosa más interesante cuando tenemos, por ejemplo, las extremidades o manos frías es ponerla debajo de agua fría. Y vais a ver que después el cuerpo se va a adaptar al frío y va a tener que producir calor. Así que la cosa interesante no es aportar calor de manera externa, pero que el cuerpo lo produzca de manera interna. Además, una cosa muy interesante de la termogénesis es que cuando se genera calor, este calor se genera a partir de células de grasa blanca. Las células de grasa blanca tienen una particularidad, que no tienen mitocondria, o sea, no generan energía. Básicamente son las grasas que están en stock, que estéticamente además es fea. Así que esto es muy importante porque utilizamos esta grasa blanca, células de grasa blanca, para quemar y generar calor. Y al revés, esta grasa blanca se puede transformar en grasa gris, que al revés tiene células con mitocondria, entonces que puede generar energía, que es mucho más interesante. Además hay una gran producción de radicales libres en el cuerpo, lo que básicamente podría verse como algo malo, pero cuando hay producción de radicales libres en el cuerpo también hay producción de antioxidantes. Y hay estudios que prueban que cuando hay generación de calor, entonces quemazón de esta grasa blanca, de células de grasa blanca, hay sí muchos radicales libres que se van creando, pero hay mucho más antioxidantes que radicales libres. Entonces, este exceso de antioxidantes siempre nos viene bien para combatir todo lo que es envejecimiento tisular, celular en general. Y esto es lo que llamamos una biogénesis mitocondrial, o sea, una creación de mitocondrias también. Esto es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de deporte explosivo. El hecho de generar energía nos ayuda más. Entonces, esto para los deportistas que hacen deporte de explosividad podría ser muy interesante. Pues esto es todo para este primer vídeo sobre el frío. Vamos a seguir y vamos a hablar del calor y vamos a intentar adaptarnos a esta temporada que no es muy fácil y sobre todo que va a ser muy dura y va a ser muy larga, en mi opinión. Así que espero que todo el mundo empiece a animarse para subir su capacidad de adaptación, porque, cuidado, cuando hablamos de capacidad de adaptación al frío o con el ayuno o con el calor, no estamos hablando de capacidad de adaptación a nivel fisiológico únicamente, es decir, si me hago 2 meses de ducha fría voy a ser menos friolero. Esto sí va a pasar, es una de las cosas buenas, pero la cosa mejor es que algunos cambios de adaptación van a suceder también a nivel emocional, también a nivel psicológico. Vamos a subir nuestra adaptación, vamos a subir nuestro humor, vamos a subir nuestra función mental y esto es muy interesante, sobre todo en esta temporada. Entonces, repito otra vez, espero que mucha gente se anime a esta evolución, porque no es un cambio, es una evolución. Siempre vais a ser vosotros, pero más fuertes, y esto podría ser muy interesante. Así que nada, como siempre, si el vídeo os ha gustado, os animo a darle al me gusta, a la campanilla para recibir notificaciones de mis vídeos a venir, porque repito, esto no se ha acabado, es un principio de varios vídeos sobre nuestro sistema de adaptación. Y compartirlo con otros, como siempre, para que otras personas puedan disfrutar de estas informaciones. Dicho esto, os digo mucho ánimo a todos. Repito, esta temporada va a ser bastante larga y los cambios dependen de vosotros.
y todos juntos podemos cambiar muchas cosas. Así que de momento, reforzarse y seguir adelante. Un saludo.